Pues a esta hora vamos a recibir a una amiga de este espacio, la economista Germania Montaz, con quien vamos a hablar sobre el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2024 que asciende a 1.371.992.8 millones de pesos para ver este monto desglosado, los ministerios con más asignación, con menor asignación, monto, subsidio y por supuesto el déficit. Germania, qué tema. Bienvenida a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias a ustedes por invitarme siempre a los temas feos, a los que a ustedes no les gustan, pero bueno, gracias. Bueno, son los temas que nos tocan. Cuéntenos un poquito, Germania, de este presupuesto. ¿Qué tal? Bueno, no es que tampoco vamos a tener un presupuesto así, que digamos que es diferente a los últimos años, pero estamos hablando de un presupuesto, como decía Miralba, de 1.5 billones de pesos. Ya somos una economía grande, digamos. Eso representa más o menos el 20% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso es un poquito menos que el 2023. Curiosamente, el presupuesto de este año es, respecto al PIB, menor que el de cierre del 2023 y aunque es 5% mayor en términos cuantitativos. Ese sería como que el... Pero explícame eso, Germania, ¿cómo que es mayor y menor a la vez? Eso es lo que pasa con casi todas las cifras, que los economistas suelen usarlos según le convenga, ¿verdad? Claro. El valor absoluto es mayor en 5%, pero recuérdense que para calcular las cifras sobre el Producto Interno Bruto, bueno, pues tenemos una referencia, tenemos ahí un número que también es proyectado para el 2024 y hay que dividir esa cantidad respecto a un tamaño mayor, al tamaño de la economía que es mayor. Claro. Puede crecer poco o mucho, pero lo que crece hace que ese crecimiento del presupuesto respecto al PIB no sea mayor. Lo propio pasa, por ejemplo, con la presión tributaria, que se mantiene casi estática, pero es porque se mide recaudaciones que sí crecen respecto al Producto Interno Bruto, que crece un poco más. Entonces, por eso, o igual, y se mantiene más o menos constante. Ahora, una pregunta, Germania. Se ha dicho que el Producto Interno Bruto, no, te miento, que el crecimiento de la economía este año va a terminar por debajo de lo planificado, de lo concebido, de lo que se había proyectado. ¿Eso cómo influye en el Producto Interno Bruto y a su vez en el cálculo del presupuesto que acabas de mencionar? Bueno, sí, ya creo que van 4 veces que las autoridades revisan su proyección presupuestaria y ya vamos por 3 y algunos organismos internacionales dicen que ni siquiera vamos a llegar a 3% de crecimiento. Cuando se había proyectado un 4%. 4 y empezaron por un poquito más de 4 incluso. Sí. Y han ido reduciendo el crecimiento, ¿verdad? Sí. ¿En qué afecta eso? Bueno, cuando tú tienes una cifra relativa al PIB, tú tienes esa cifra arriba como numerador y el denominador es el PIB. En la medida en que eso crece un poquito menos, ¿verdad? Si el de arriba crece más, entonces aumenta la proporción. Por ejemplo, si el Producto Interno Bruto solo crece de un 3%, pues habría que ver cuánto van a crecer los ingresos, los gastos y todo lo demás para que se produzca un aumento o una disminución respecto al PIB. En el caso del tamaño del presupuesto, ese 5% que va a crecer no es suficiente como para decir que hay un crecimiento mayor respecto al Producto Interno Bruto que el del año pasado. Claro. Eso va a pasar también con la deuda sobre el PIB, con la presión tributaria. A veces eso no es del todo una referencia que nos ayuda cuando se producen este tipo de cambios. Sí, eso le iba a preguntar. Dentro yo siempre saqué 0 en matemática y en economía y todo eso, pero ¿estos números son estáticos o esto puede ser variable en cuestión al crecimiento? O sea, varían. ¿Puede variar a favor o puede variar en contra, verdad? Ambas cosas. La ley de presupuesto es una ley inusual.
¿Por qué? Porque hay una parte que son los gastos que sí están fijos. Yo voy a gastar tanto en educación, tanto en salud, tanto en intereses de la deuda, pero la otra parte son estimaciones. Yo estimo que si ocurre esto, esto y esto, mi ingreso fiscal va a ser tanto. Yo estimo que si ocurre esto, esto y esto, la economía va a crecer en tanto. Fíjate que estas nuevas guerras, Germania, y ahí te interrumpo, estas nuevas guerras que se están aperturando, como la de Israel con Hamas, podría causar que ese 3% que estaba previsto que nosotros creciésemos, podría disminuir un poquito más. Ese efecto posiblemente se vea un poco más adelante. Ahora lo que ha impedido el crecimiento esperado son muchas cosas. Por ejemplo, el aumento por tanto tiempo de la tasa de interés. Obviamente, si el dinero es más caro, hay menos inversión, hay menos deuda para emprender proyectos, para comprar inmuebles, para consumir, y eso impacta directamente la economía. Lo otro que aumenta, digamos que impacta, es el crecimiento de la inversión pública. La inversión pública en países como los nuestros tiene un impacto súper importante sobre el resto de las variables de la economía. Como el Estado es relativamente grande y maneja un presupuesto importante, cuando el Estado retrae o recorta su inversión, pues es más difícil desde la parte fiscal ayudar al crecimiento y se deja todo a la parte monetaria. ¿Qué quiere decir la parte monetaria? A liberar dinero del encaje, a inventarse que van a poner a la disposición de la gente, qué sé yo, cuántos mil millones, a subir o bajar la tasa de interés, pero esas son medidas monetarias. Desde el punto de vista fiscal, pues una de las herramientas básicas es la inversión pública. Hay otras, pero en este caso la que más se destaca, o se destacaría, porque ha venido sostenidamente descendiendo, es la inversión pública o el gasto de capital. Ahora, me llama la atención a propósito de este comentario que haces, que según pude ver por arribita, no le voy a dedicar todo como haces tú, pero que te diviertes con los números y las cosas, pero me llama la atención que en un año electoral, por ejemplo, las partidas designadas a el Ministerio de la Vivienda que construye y a obras públicas es menor que al presupuesto anterior. ¿Cómo entender eso? Partiendo del análisis que hace, la inversión del Estado es fundamental para generar otros ingresos. ¿Qué filosofía pudieron haber utilizado, qué argumento, qué lógica para quitarle dinero a estas dos instituciones? Mira, yo de verdad mentiría si digo que entiendo la lógica, porque la verdad no la entiendo, no la he entendido hace mucho tiempo. Y creo que no es correcto reducir o penalizar tanto la inversión de capital. El argumento puede ser que los recursos son limitados, pero el descenso sostenido de la inversión de capital ha sido muy notoria, y si tú le quitas la inversión, las grandes inversiones anunciadas por fideicomisos públicos, pues hay poco que tú digas, mira, eso es una inversión de capital importante. Yo no entiendo mucho la lógica, aunque hay que sí decir que el gasto corriente sí crece, ¿verdad? Y eso significa salarios, eso significa gastos en subsidios, eso significa publicidad, eso significa otras cosas que posiblemente se manejan más rápido, impactan más en el día a día. Esa podría ser una forma de ver las cosas. Hemos tenido muchos años, o los últimos 3 años, por ejemplo, los presupuestos, por ejemplo, de publicidad son mayor que el de deporte, o el de CONANI, o el de cultura, ¿verdad? Eso ha sido una práctica que se ha vuelto pues un poquito normal. Ahora, lo paradójico de todo es, Germania, que independientemente que se reduce la inversión en general, ves que el presidente, por ejemplo, asiste con sus funcionarios a inaugurar proyectos habitacionales que se van levantando en provincia, que se inauguran ciertas cosas en materia de acueductos, por ejemplo, y alcantarillado, y la INAPA hace esto y ponen a funcionar 3 bombas en la vigía, etcétera. Ese dinero al final, ¿de dónde sale? Es que al final no lo asignan a un ministerio, lo ponen en la cuenta de la presidencia
y el presidente a discreción destina esos recursos? No, hay algunas que son lo que le llaman transferencias a entidades gubernamentales, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas que son autónomas, hay algunas que son fideicomisos, hay algunas como los acueductos, que suelen ser transferencias que le dicen transferencia de capital. Ahora, no perdamos de vista los montos. Estamos hablando de 1.5 billones de pesos, de los cuales solo el 11% irá destinado a los gastos de capital en el 2024, y en el 2023 anduvo más o menos por el mismo monto. O sea que a pesar de que se ve, porque obviamente estamos hablando de un presupuesto ya importante, un presupuesto que en el año pasado alcanzó casi 21%, en este año 2023 alcanzaría cerca de 21% del Producto Interno Bruto, que se gaste entre 10 y 11% en inversión de capital, en gasto público, es poco, aunque se vean muchas. Por ejemplo, yo los pongo a ustedes a pensar. ¿Ustedes recuerdan alguna obra importante en los últimos años en el Distrito Nacional? Yo no la recuerdo. Obra grande, no. Bueno, el teleférico que va de los Alcarrizos. De los Alcarrizos. La última. Y la segunda la línea del metro, que está en construcción y es una ampliación. Está en construcción. Una ampliación, pero por ejemplo, se habla muchísimo del problema del tránsito. Sin embargo, no hay y el problema del tránsito donde es mayor es en Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Sin embargo, yo no he visto ninguna inversión importante anunciada para proyectos que mejoren la fluidez vial, más allá del tema de educación. Creo, Germania, y que me corrija, Cavada, creo que el Ministerio de Obras Públicas anunció un nuevo puente para descongestionar un poco el puente Duarte. Pero eso lo anunciaron comenzando la gestión en el año 2020 y no se ha vuelto a tocar. Ahora, lo que sí hay que precisar, Germania, por ejemplo, hablando del tema de la inversión de capital o del gasto de capital o la inversión pública, es que en este presupuesto, hablando precisamente del tema del tránsito, por ejemplo, consignan partidas para el monorriel de Santiago, para concluir la segunda línea del metro. El presidente había incluso hablado hace solo unas semanas de un tranvía que iban a construir, otro tren que va hasta Boca Chica, no sé qué, que yo me imagino que son cosas a largo plazo, no es para la solución vial en este momento, pero al final están consignadas en el presupuesto. Está también el puerto de Manzanillo, por ejemplo. Casi todas esas obras van a ser realizadas por fideicomisos públicos. Ya. Y ahí vienen los líos de cómo que no es tan fácil encontrar a qué fideicomiso se le transfiere qué monto y para qué. Y es como si hubiera unas finanzas públicas en paralelo, donde el Estado consigna unos montos, los transfiere, como los registra, como que fue transferida a fideicomiso, pero tú no sabes a cuál ni para qué obra, o da mucho trabajo. Tiene que ponerte a ver los estados financieros del fideicomiso posiblemente. Entonces ahí hay una complejidad adicional que no existía antes para medir mucha de la inversión pública, y estas obras son realizadas en general al margen de este detalle que se obtiene de un análisis presupuestario. Hay que también tomar en cuenta que nosotros venimos arrastrando hace años lo que muchos le llaman rigidez presupuestaria o inflexibilidad presupuestaria, que algunos, cuando no les tocaba administrar el presupuesto, un poco se burlaban de eso y decían que no. Pero si tú ves el presupuesto de este año y mira el de atrás y mira el del 24, tú vas a encontrar que hay 3 partidas que suelen representar 60% del ingreso fiscal, que son, por ejemplo, los intereses de la deuda, que este año van a representar 23% de los ingresos fiscales, o educación, que representa el 26% de los ingresos fiscales, y si a eso tú le sumas las aplicaciones financieras, que son el abono al capital, que suman 10%, ya esas 3 cosas pues representan casi el 60% de los ingresos del presupuesto. De los ingresos fiscales. Y claro, los ingresos fiscales, en general, a su vez, representan más o menos el 70% del tamaño del presupuesto.